al estar grabada le permite también al alumno verla después tranquilo y ponerle el tiempo, porque también es cierto que a veces en este horario a lo mejor no pueden por un tema de cursada o por un tema de acceso a la red. Todos somos conscientes de que a veces en la casa hay que compartir la compu con alguien más, o con un hermano, con el padre, o con la madre, o el sistema de internet colapsa. Entonces, para evitar eso también lo grabamos. A mí personalmente me resulta más útil dar la clase como si estuviera simulando estar en la propia facultad y con ustedes ahí, por eso insisto a veces tanto con verlos, porque el ida y vuelta, el feedback que el docente necesita tener es imposible con este método remoto. Eh, a veces procuro hacer algún chiste o decir alguna pavada para ver si se ríen y si no es que me dejaron puesto una foto o me grabaron un video estático, pero bueno, es también mi forma. Sugiero que lo hablen un poco con Sergio y por ahí busquen alguna alternativa con él de cómo hacer parte y parte, o que vaya, él entiendo que Sí, también sí, da él Zoom. igual planteó la situación de que nosotros también le digamos si no estábamos cómodos con la metodología y que se vayan buscando soluciones. Supongo que si después hay un número mayor que siente la dificultad, se hablará directamente con él. Pero yo prefiero, por lo menos hablando con usted, que la metodología se mantenga como está, como si estuviera. Perdón, Agostina, volver a aprender que te apagué yo. Prende tu micrófono, por favor. Ahí está, Ah, ahí está. le puse silenciar a Em, todo y te silencié a vos también. Entiendo que no es fácil tampoco para nadie esta situación si alguien más tiene que usar la computadora y que todos sorteamos diferentes adversidades como para poder estar en la cursada, pero por lo menos yo, en mi opinión, y por lo que vi que pusieron algunos ahí en el chat, con la metodología estoy cómoda. Bien, perfecto. Eh, ¿Algún otro aporte? Me interesa si hay críticas así crudas, bienvenidas sean, porque de esas se aprende. Si a alguno le parece el método o no me entiende el tema de material, yo no veo que ustedes estemos interactuando mucho con el material. O sea, en la clase de hoy yo les he pedido, en la clase pasada, en PEDCO, si podía que vieran 3 fallos. Vamos a ver si alguno los vio como para poder trabajar con esos fallos. También es necesario, yo sé que a veces hasta colapsan con la cantidad de material, les cuento como algo anecdótico, pero que hace a que me conozcan. Eh, Tengo hijas adolescentes, tengo hijas estudiando en Buenos Aires, en Córdoba, están con el sistema de videoconferencia, están con la crisis de los parciales y están con la crítica a los docentes de que ahora le damos más material que antes. O sea, que por otro lado, no porque me lo digan ustedes, conozco de que este sistema también a veces se puede como pasar hacia el otro extremo. O sea, no nos vemos y como no nos vemos, ya que estamos, empezamos a mandar, a dar, a hacer, y tampoco quiero caer en esa, pero sí que el material de consulta esté al acceso de ustedes y que lo puedan utilizar. Este método de material de consulta, si alguno, no veo caritas de recursantes, pero algunos compañeros ya a lo mejor hicieron la materia, yo siempre usé en la misma página del Facebook que teníamos antes, una carpeta, una gran carpeta donde íbamos acumulando todo el material. Bueno, ahora, gracias entre toda la desgracia, al habernos obligado a ir a PEDCO y utilizarlo como una estructura y método básico, el material está más ordenado porque lo vamos poniendo por unidades. En vez de que esté todo en una gran carpeta que diga Derecho Social 2020, está adentro de cada unidad. Al menos yo voy subiendo el material de lo que les voy hablando o de lo que les voy a hablar. Procuren abrirlo, jugar con el material, porque les va a servir para evacuar dudas o hasta para generar dudas que podamos en la próxima clase evacuarlas. O sea que si ustedes encuentran algo que leyeron que no le cierra o que se contrapone con lo que yo dije en la clase o que no termina de ser claro, utilicemos esto, ya sea la clase o, insisto, porque yo, en algún momento alguno planteó, los compañeros que están con dificultad de acceso por internet, un mail o alguna otra forma de consulta o un WhatsApp de última, donde yo les pueda evacuar la clase. Sé que para ustedes también el, el el hecho de no tenernos y de no vernos dificulta evacuar las dudas. Entonces, bueno, me pongo a disposición para que evacuemos dudas por otros medios.
¿Algún otro comentario antes que arranquemos? ¿Alguna otra duda respecto de lo que sea? ¿No? ¿Caras visibles? Las caras dicen que no, y no hay tal. Bueno, arrancamos. Hoy vamos a arrancar el tema nuevo, ya habíamos avisado, les había dicho. Vamos a comenzar con remuneración, una unidad bastante interesante e importante. Y por supuesto que antes de que definamos o veamos qué es remuneración en términos de lo que entiende la doctrina, me gustaría que ustedes me digan, que abren el micrófono o me cuenten, qué es para ustedes la remuneración. No necesitamos ser estudiantes de Derecho para mínimamente tener un concepto de remuneración. ¿Se anima alguno a decirme qué es la remuneración o qué entienden por remuneración? Acá está. No voy a poner el 103 para que no me lean el artículo y me digan la remuneración en lo que dice el 103, porque no va a ser muy positivo eso. Pero a ver, ¿alguno se anima a decirme o contarme qué es la remuneración? Ahí tenemos algunos en el chat. Contraprestación a cambio de la fuerza de trabajo, el pago por una tarea. ¿Alguien más? Ahí ya suenan casi como a definiciones, porque uno utilizó la contraprestación y el concepto de fuerza de trabajo, que es correcto. Bueno, el pago de una tarea parece más simple, pero ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué es la remuneración? Yo les pregunto, ¿a qué lo asimilan? ¿Qué sinónimos existen de remuneración? Insisto, no es cuestión de trabajar para saber. ¿Un equivalente a qué? ¿Cómo la podemos llamar? Sueldo, salario. ¿Y por qué percibo el sueldo, el salario, ese pago en dinero? ¿A cambio de qué lo percibo? Acá una compañera dijo por una tarea. Bueno, vamos a empezar de a poco. No necesariamente hay que ejecutar una tarea para cobrar una remuneración. Podría ser una primera análisis. La mayoría habla de fuerza de trabajo. Ese concepto ya lo tienen visto, lo han estado estudiando obviamente con Sergio. Está claro que la remuneración es una contraprestación. Y si fuéramos bastante amplios y tomáramos el primer concepto que da el artículo 103, que ahora sí lo voy a poner para que no lo estuvieran recitando, si fuéramos bastante amplios, es una contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Miren qué genérico. Es la contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia de la existencia del contrato de trabajo. ¿Y por qué es necesario que el concepto sea tan amplio y que lo entendamos como tan amplio? Porque si lo atamos exclusivamente a la ejecución de tarea, vamos a empezar con la discusión de, bueno, y si no ejecuta la tarea, ¿no va a cobrar una contraprestación? ¿No va a tener remuneración? Ustedes ya están viendo, ya vieron suspensiones de ciertos aspectos del contrato de trabajo. Dentro de suspensiones de ciertos aspectos del contrato de trabajo, ya vieron las enfermedades inculpables, 208 al 213 de la ley contrata. Si el trabajador se enferma y presenta un certificado médico, ¿cobra o no cobra? Ya sabemos que sí, que cobra, que tiene un periodo de licencia paga. ¿Eso qué cobra? ¿Es remuneración o no es remuneración? Sí, es remuneración. Pero, ¿qué pasó con la fuerza de trabajo? ¿La puso a disposición? No, se vio impedido por una causa ajena, como es un inculpable, de ponerla a disposición. Pero cobró lo mismo la contraprestación. ¿Por qué? Porque es una contraprestación que nace en la existencia misma del contrato de trabajo. No es un requisito la ejecución efectiva de la obra o de la tarea. De todos modos, el artículo 103 incorpora otro concepto, que es un concepto clásico a nivel de doctrina internacional, de cómo se han posicionado los países, porque nuestro país entiende que nace el derecho a la remuneración con la puesta a disposición de la fuerza de trabajo, que es distinto a la ejecución de la tarea. ¿Va de vuelta? Nuestro país se ha enrolado, como varios, los americanos la mayoría, latinoamericanos, en que la remuneración nace cuando hay una puesta efectiva a disposición de la fuerza de trabajo en beneficio del empleador. ¿Qué diferencia existe entre esto y ejecutar la tarea?
Ustedes seguramente ya se lo están imaginando. Como es un poco incómodo el ida y vuelta, porque si están tomando nota, chatear se complica, yo avanzo un poquito, pero si a alguno se le ocurre, me va contestando, va metiendo en el chat. La diferencia esencial es que puede que yo, por ejemplo, vaya a la empresa, inicie, fiche, supongamos que soy un galpón de empaque, soy un trabajador de empaque, quiero comenzar con mi jornada laboral y por el motivo que sea se rompe la máquina. Se rompe la máquina clasificadora, no puede funcionar directamente el galpón. ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo puesta a disposición? Sí, yo fui, puse a disposición mi fuerza laboral. ¿Hubo ejecución material de la tarea? No, no se pudo ejecutar la tarea. Porque cuando fui a ejecutarla, la tarea se vio impedida porque la máquina se rompio. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero para que lo vean gráficamente. ¿Tengo derecho a cobrar salario? ¿Tengo derecho a remuneración? ¿O como no pude ejecutar la tarea, me voy a mi casa y ese día no lo cobro? Tengo derecho a cobrar porque yo lo que hice fue poner a disposición. Si el empleador no pudo utilizar esa fuerza laboral por motivos que son ajenos, sobre todo en este caso ajenos al propio trabajador, principio de ajeneidad en el riesgo, lo mismo va a tener que pagar la remuneración. Por eso vuelvo, el artículo 103 parte del concepto amplio. La remuneración es la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo, pilar básico que luego vamos a ver cómo es que ha ido interpretando la Corte. Y a su vez, también utiliza el segundo elemento o el segundo concepto, porque dice, dicha remuneración no se podrá ser inferior al salario mínimo vital, que lo vamos a ver, y el empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Es decir, se ocupa de aclararlo, de dejar suficientemente claro, de que ante la puesta a disposición de la fuerza laboral, automáticamente se genera el derecho al salario o a la remuneración. Salario, sueldo, remuneración, si bien no son exactamente lo mismo, tienen en el uso de la ley contrato un uso distinto como sinónimo. Siempre que hablemos de remuneración vamos a estar hablando del salario, más allá de si es mensualizado, quincenal o jornalizado, que eso luego lo vamos a ver. Entonces, hemos iniciado muy lentamente, como hacemos siempre, con la aproximación al tema. Lo he vinculado al artículo 103 y lo hemos puesto ahí para compartirlo, para que no tengamos duda de dónde nace y por qué nace la idea o el concepto de la remuneración. Ahora, esto parecería ser bastante simple y sencillo, y debería ser así de simple, pero van a notar que con la evolución que ha tenido no solo la normativa, sino sobre todo la casuística en el derecho argentino, el tema no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si yo entiendo el artículo 103 como algo lineal, podría concluir, como si fuera un silogismo lógico, que toda contraprestación que el trabajador recibe como consecuencia de la existencia del contrato de trabajo, habiendo puesto a disposición su fuerza laboral, es remuneración. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, toda contraprestación que reciba como consecuencia del contrato, que implica poner a disposición la fuerza laboral y no necesariamente la ejecución de la tarea, sería remuneración. Pues bien, esto que parece ser un silogismo lógico y que debería ser así de claro, automáticamente en el artículo siguiente de la Ley Contrato de Trabajo, que se denominan los beneficios sociales, nos vamos a encontrar con ya un primer bloque de excepción que el legislador incorporó como un artículo bis. Este no es un artículo original, lo van a ver que tienen los dos primeros incisos, tienen modificaciones, y el artículo fue concebido en el año 96 por la ley 24.700. Se creó este famoso artículo 103 bis de los beneficios sociales. Antes de explicar qué son, de enumerarlos y de ver los incisos, vamos a empezar por una primera distinción muy importante. ¿Por qué es esencial saber si lo que yo estoy recibiendo es remunerativo o eventualmente es no remunerativo? ¿Qué implica que una suma sea no remunerativa? A ver, para que no veamos tan aburridos. ¿Alguien se anima o escuchó o sabe o me cuenta qué diferencia hay o puede haber entre que lo que yo cobre sea remuneración y por ende remunerativo o no remunerativo? ¿Nadie? ¿Nadie escuchó? ¿Nadie sabe? ¿No le consta? ¿No quieren hablar? ¿Están aburridos? Bien. Brenda dice, entiendo que por esto, para una posterior indemnización. Bien, es
efectivamente así, a ver si alguien se anima con algún concepto que sea un poco base de cálculo del despido, que es más o menos lo que está diciendo Brenda, ¿sí? Primer cuestión, entonces, vamos a tomar las aproximaciones de los compañeros. Las sumas que yo reciba, que básicamente según la ley van a ser en dinero, si bien puede haber pago en especie, luego vamos a analizar que es un pago en especie, está limitado a un porcentaje, trabajemos con el concepto básico, yo lo que reciba va a ser en dinero. Si es remunerativo, tiene por lo menos 4 efectos importantes para los cuales la ley refiere siempre a tomar la remuneración. Primer efecto esencial que hemos explicado en clases anteriores y que hoy vamos a tratar de profundizar un poco más. Sobre las sumas remunerativas está obligado el empleador a liquidar lo que se llaman aportes y contribuciones. ¿Se acuerda que en una clase anterior tuvimos que meternos en este tema? ¿Qué son los aportes y contribuciones? Es la forma en que se financia el sistema de seguridad social en la República Argentina. Si yo soy un trabajador, empleado de comercio, y tengo una remuneración de 30.000 pesos, esos 30.000 pesos van a ser la base de cálculo para que el empleador deba liquidar los aportes y las contribuciones. Es decir, lo que yo como trabajador voy a pagar en mi sistema de seguridad social y lo que el empleador va a contribuir para mi sistema de seguridad social. Sobre 30.000 pesos vamos a liquidar el porcentaje para la jubilación, el porcentaje para la obra social, eventualmente el porcentaje para el sindicato, la base de cálculo para las asignaciones familiares. Esto es lo que pertenece al sistema de seguridad social. Y el sistema de seguridad social en nuestro país se financia con un sistema que se denomina de aportes y contribuciones. Yo, trabajador, pago a mi propia seguridad social y mi empleador contribuye también a mi seguridad social. Esto es parte del costo laboral. Primero, entonces, importancia que le dimos a si la suma es remunerativa o no. Es saber si esa base se va a tomar a los efectos del cálculo porcentual de los aportes y contribuciones. Espero que se haya entendido, luego volvemos. Un primer efecto. Segundo efecto. Cuando me van a dar las vacaciones, sin meternos muchos en el Instituto de Vacaciones todavía, ya vimos que las vacaciones son parte del descanso anual. Si ustedes recuerdan, cuando vimos los supuestos de caducidades, nos tuvimos que meter un poquito en vacaciones y decir que es el empleador el que organiza y me la da desde octubre a abril, y si no me la tomo lo pierdo el 31 de mayo y ahí operaba la caducidad. En abstracto, mirado así genéricamente, en las vacaciones, el monto que yo voy a cobrar por esos días de vacaciones se toma la remuneración mensual y se divide en 25, eso me da el valor del día de vacaciones, y me van a pagar por X días que me toquen, supongamos 14 días de vacaciones. ¿A qué quiero ir con esto sin meterme en toda esa vorágine de cómo se liquida tanto las vacaciones? Es que para poder saber el valor de lo que voy a cobrar en las vacaciones para quien no lo sepa les recuerdo, es descanso, no voy a trabajar, pero cobro. Es un derecho que tengo a un descanso anual remunerado. Esa remuneración que voy a cobrar de vacaciones se saca tomando mi base remunerativa dividido 25 por la cantidad de días. Entonces, segundo tema, para saber cuánto voy a cobrar de vacaciones es importante saber los rubros de remuneración que yo estoy cobrando. Tercer tema, ¿alguien sabe lo que es el SAC o el sueldo anual complementario o el aguinaldo? Estoy mirando acá la columna del chat, a ver si alguien lo dice, y si pueden el micrófono y me lo dicen y yo lo escucho mejor. Sí, No Agostina. sé si está bien técnicamente, pero no es como un sueldo que se cobra, es el valor de un sueldo que se cobra la mitad en junio y la otra en diciembre o más o menos así. Perfecto, más o menos así, la mitad en junio, la mitad en diciembre, equivale a lo que si lo podemos decir de una manera así muy, muy brutal, pero muy burda para que lo entendamos, al sueldo 13. Yo trabajo 12 meses, cobro 12 sueldos, pero hay un sueldo más al año que lo cobro dividido en dos partes, una en junio, como dijo Agustina, y otra en diciembre. Ese sueldo 13 es el aguinaldo, el SAC. ¿A qué equivale el aguinaldo o el SAC? Al 50% de la remuneración más alta que yo haya cobrado en el semestre. ¿Bien?
¿Va de vuelta? Lo vamos a ver porque está dentro de remuneración. Enseguida vamos a ver bien cómo surge y de qué artículo surge. Pero ya como aproximación, el aguinaldo, el SAC, sueldo anual complementario, por eso insisto, la sigla, SAC, sueldo anual complementario, es el 50% de mi mejor remuneración devengada en el semestre en que se va a liquidar. En este caso, estamos en el mes de mayo, ahora se va a liquidar el aguinaldo al fin de junio, al 30 de junio. ¿Cómo sé cuánto voy a cobrar? Miro el semestre, mi remuneración más alta, la divido por 2, el 50% de eso es mi aguinaldo. ¿Sí? Entonces, tercer tema para el cual es importante saber si lo que cobro es todo remuneración, porque yo voy a saber si mi aguinaldo equivale al 50% de lo más alto que percibí o solo de las sumas remunerativas. Último ejemplo, que fue el que dieron ustedes, que es obviamente el que más impacta cuando se hacen los cálculos. Venimos diciendo desde ya principio del cuatrimestre que en el derecho argentino el empleador puede despedir sin ser necesaria la invocación de causa. Se llama una estabilidad relativa, que es la que ha aceptado la legislación. Y a su vez vengo repitiendo de que miren, aunque no lo entiendan, pero vayan familiarizándose con el famoso artículo 245 de la Ley Contrato. ¿Qué es el artículo 245? Es la forma en que se debe calcular la indemnización por despido sin causa. Punto. ¿Esto a qué equivale? A que si a mí me despiden, no voy a cobrar cualquier monto, voy a cobrar en base a una fórmula que está predeterminada en el artículo 245. Esa fórmula, sin que implique ahora analizarla, tiene un componente muy importante vinculado justamente con la remuneración. Porque lo que dice es que por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses, yo voy a cobrar un mes de sueldo de mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Va de vuelta. Un mes de sueldo, ¿de qué? De mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Entonces es importante saber si lo que yo estoy cobrando es todo remuneración o no, porque es lo que voy a terminar utilizando en la base de cálculo del despido. Como dijeron algunos de los compañeros cuando pregunté justamente sobre la importancia de poder distinguir entre remuneración y no remuneración. Solo he tomado 3 o 4 ejemplos evidentes para no complicar más. Luego vamos a ir viendo que realmente el efecto de remuneración es trascendente, pero para que ustedes tengan una primer visión. No es lo mismo si en mi recibo dice 30.000 y todo eso es remunerativo, así dice 25.000 remunerativo y 5.000 no remunerativo. Porque si fuese así y habrían 5.000 pesos que son no remunerativos, esa suma no remunerativa no la voy a poder tomar ni a la base de cálculo de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, ni a la base de cálculo de las vacaciones, ni a la base de cálculo del sueldo anual complementario, ni a la base de cálculo de la indemnización. Es decir, esos 5.000 que yo puse en este ejemplo, que serían no remunerativos, no van a jugar para ninguno de estos 4 supuestos con el efecto que son. Si todavía no termina de cerrar, no desesperen porque vamos a seguir aportando conceptos para que entiendan el porqué, porque esta situación en nuestro país viene desde hace muchos años y ha traído muchos dolores de cabeza, por eso es que los invité a que vieran los 3 fallos de la Corte que están tratando de más o menos cerrar estos defectos que ha existido. La remuneración, el concepto de remuneración arrancó siendo muy claro en el artículo 103, pero como ya verán, al poco de andar, en el año 96, sí, creo que fue en el 96, y en el año 96, el legislador introdujo por reforma legislativa algo que en la práctica se venía dando para un supuesto concreto, que es entender que hay determinadas prestaciones que pudo recibir como consecuencia del contrato de trabajo que son no remunerativas. ¿Va de vuelta? El legislador, en este artículo 103 bis, introdujo algo que ya existía en jurisprudencia, que era aceptar de que puede haber algunas prestaciones que yo reciba como consecuencia del contrato, pero que sean no remunerativas, es decir, que no integren el concepto de remuneración del artículo 103. Cuento cuál fue el supuesto de la jurisprudencia antes de analizar el artículo 103 bis. La discusión se había dado respecto de lo que se conoce como comedor de empresa.
¿Qué es comedor de empresa? Hay determinadas empresas que por su volumen y por su forma de trabajo, básicamente las actividades industriales y fabriles, que tienen a lo mejor turnos las 24 horas, van rotando cada 8, tienen dentro de la empresa un comedor que da un servicio de justamente la alimentación, ya sea el almuerzo, la cena, al trabajador en relación de dependencia. Hasta ahí entendemos el concepto, digamos. Hace años, allá por los años 80 y pico, se empezó a dar el planteo de si esa comida que yo recibía como comedor de empresa era o no parte de la remuneración. Usted me dice, pero ¿cómo? ¿No es plata? No, no es plata. Es en especie, es alimentación, pero obviamente es cuantificable. No es lo mismo que yo haga el almuerzo y cena en la empresa a que lo tenga que hacer en mi casa, porque si lo hago en mi casa lo voy a tener que pagar. Yo podría cuantificar que el valor de la comida son, pongámosle, 200 pesos. 200 pesos cada comida, 400 pesos por mes, 20 días trabajado, 8.000 pesos en alimentación, por hacer un número así muy grosero. Entonces, la primera discusión fue, ¿el comedor de empresa es remuneración o no? En una disputa de jurisprudencia, no importa, el fallo plenario es muy viejo, ya fue pasado por arriba por la legislación, pero cuento para que entiendan cómo nació esto. La discusión de jurisprudencia era en las dos posturas. Sí es remuneración porque es una contraprestación como consecuencia del contrato de trabajo. Entonces, si nos atenemos al 103, esto es remuneración. Si es remuneración, ¿qué hay que hacer? Hay que cuantificarlo. Y habría que tenerlo en cuenta a todos los efectos que acabo de decir. Aportes y contribuciones, SAC, vacaciones e indemnización. Otra parte de la jurisprudencia, que fue la que se impuso por mayoría, dice, no, esto no es remuneración. ¿Por qué? Primero, porque no es de carácter obligatorio. El empleador puso el comedor empresa porque quiso, por una cuestión operativa, pero la ley no le obligaba a que tuviera comedor en la empresa. Segundo, si le ponemos a estas prestaciones el carácter de remuneratorio, posiblemente lo que va a pasar es que el empleador no las brinde, no las dé, porque esto le va a traer aparejado un incremento adicional en el costo laboral. Si lo ponemos como remunerativo, va a tener los 4 efectos que ya vimos, por lo menos, entonces su costo laboral se va a incrementar. En función de eso, la jurisprudencia, por mayoría, entendió que determinadas prestaciones que no son obligatorias y que el empleador pueda brindarle a su trabajador, entran en esta categoría nueva, creada, digamos, por la ley, que es la categoría de los beneficios sociales. Son prestaciones de naturaleza de la seguridad social, básicamente no deben ser en dinero, y lo que hacen es colaborar y mejorar la vida del trabajador y eventualmente también de su grupo familiar. Esto fue así por jurisprudencia hasta que en el año 96 se creó por legislación y se incorporó en la ley contrato de trabajo los beneficios sociales del 103 bis con una serie de incisos, que son los que rápidamente vamos a repasar ahora, y empezó gran parte de la polémica. ¿Por qué? Perdón, no sé si dejé de compartir pantalla, me parece, algo toqué, tampoco sé qué. Agostina, ¿estamos con pantalla compartida o no? ¿No? La eliminé. Un momento, que en algún momento hice algo que no debía hacer.